Arrienda y viaja con Mita. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra está con permiso administrativo. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Te das cuenta cuando está en Europa la Consuelo, todos los días al pie del cañón? Llega a Chile y empieza con el permiso administrativo. La permisología de Consuelo Saavedra. Sí, no, se nos desordena. Una cosa, yo parece que mejor mantengámosla en Europa. Oye, bueno, aprovechemos que no estamos. Aprovechemos que está. Oye, escuchemos lo que escuchemos lo que dijo Caputo. A Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno del presidente Milei. Lo tenemos por ahí, a ver. Claro. Fíjate que la batalla cultural es clave, porque los países que la han descuidado, mirá, por ejemplo, Chile. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010. Sí. Y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser, la descuidó durante mucho tiempo. Y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Esa fue la frase del ministro Caputo. En argentino diría que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Claro, no tiene desperdicio. Eso fue en Radio Mitre, ¿no? Me parece que sí. Fue en Radio Mitre. Sí. Ahora, convengamos... O en La Nación Más. O en La Nación Más, no sé. Ya. Pero, a ver, convengamos que no... A ver, uno, para poner en contexto, esto es parte de una entrevista, de muchas más cosas. No es que haya hecho una declaración diciendo esto, es parte de... Por otro lado, escuchar el tono también te ayuda a entender, también te ayuda a ponerlo en perspectiva. Ahora, por otro lado, no tiene nada más que hacer el gobierno de Chile que reclamar. Pero... que te acusen de comunista cuando tienes a los comunistas en el gobierno y que el comunista sea un agravio. No sé. Entonces, alguien podría decir con puñera, cosa que no suscribo, bueno, lo que pasa es que como están los fachos, qué sé yo, bueno, los grupos más de derecha que están en el gobierno comunista. Pero si tú mencionas al partido republicano era opositor, si tú dices, no, pero también hay gente de la UDI. Pero es que sí, ¿son fachos? No estoy diciendo que suscriba, pero sí que hay muchos muy fachos, sí. No, pero es que lo que pasa es que a mí no me gusta el término. Los comunistas son comunistas. No, entonces, la condición despectiva de comunista es que sí, entonces, es el punto. Entonces, pero es que es el contenido por Nicolás, no digo. Lo que pasa es que está el Partido Comunista, que es distinto decir, prácticamente es comunista. Es la misma lógica del facho, del comunista, que a mí me parece nefasto. Me parece que es dañino utilizar las pertenencias a partidos políticos como armas arrojadizas. Me parece que habla de sencillamente que Luis Caputo, como analista político, es un gran economista. Usa un término agresivo. Agrede al presidente por sus posiciones ideológicas. Eso me parece absolutamente inaceptable de parte de Caputo. Pero déjame, yo no quiero defender a Caputo y yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer y está muy bien, el gobierno de Chile. Pero déjame hacerte un punto respecto a entendamos la política interna. Yo me habría hecho un poquito más loco, para serte honesto, pero entendamos la política interna. A ver, ¿cuál era el némesis de Argentina en términos de la historia argentina reciente? Chile. El país que lo estaba haciendo bien, el país al que le iba bien, el país que nos pasó, el país que tiene más ingresos per cápita que nosotros. Nosotros teníamos 10 veces ingresos, los argentinos decían, teníamos 10, hace 40 años teníamos 10 veces ingresos per cápita de Chile, ahora ellos tienen más. Entonces, en el fondo, políticamente, lo que está haciendo Caputo, por eso yo discrepo de que su análisis político sea malo, su análisis, su condición política interna, el gallo decir, mire lo bien que estamos, que nosotros vamos en una dirección y al que mirábamos como el ejemplo, va en la otra. Entonces, pero él no es el canciller. ¿Qué es lo que decían de Ricardo Lagos antes de asumir el 2000? Que son los momentos más brillantes, la concertación. Este gobierno lleva 3 años. Pero es que tiene que ver con la pertenencia política. De Ricardo Lagos dijeron lo mismo, que era un comunista, otro socialista, va a llegar a ser lo mismo. Y ahora, incluso en Chile, ahora hacen gárgaras con el gobierno de Elwin, con el gobierno de Frey y con Lagos. Y ponen los ojos en blanco. Muchos que decían que la concertación había que desalojarla, que la concertación era manga de corruptos, que eran unos ineficientes, que no tenían idea. Lo que pasa es que vieron la realidad más larga y se dieron cuenta que hay que matizar los juicios, pues.
No hay que fanatizarse, ni hay que hacer cosas tan tremendas. Ni era tan malo uno ni tan bueno el otro. Y los cambios culturales se van dando de a poco. Cuando tú tienes el problema que ha tenido Argentina, que lo narro objetivamente, ¿no es cierto?, con 70 años de peronismo, con un estatismo que asfixia, con una imposibilidad de abrirse al mundo, que todo indica que para allá va la economía. Bueno, y con dictaduras militares también en Argentina, qué sé yo. Bueno, tú cuando estás al fondo del pozo, con 200% de inflación, más del 50% de pobreza, y cuando tienes un tipo de cambio que tienes que sujetarlo porque si no se dispara, uno probablemente requiere medidas de shock que a lo mejor, yo no soy quien para criticar ni para analizar, son más razonables o más esperables dar medidas de shock, cambios culturales, que yo felicito el intento de cambio cultural que se hace cuando se necesita, como el caso de Milei. Pero Chile, la gracia, habría que decirle a Caputo, es que la gracia es que hemos sido más modestos, más moderados y no requerimos grandes cambios culturales. Requerimos más bien sintonía, análisis fino, ¿cómo se llama? Afinar el instrumento, afinar la orquesta y no dan grandes batacazos. El de Milei es un batacazo que a lo mejor es lo que se necesita. Chile no necesita eso, porque ni Lagos era un socialista que iba a quemar el país, ni Piñera es un empresario no sé qué y un facho no sé cuánto, ni el presidente Boric es un comunista que iba a hundir nada. Esto no se está hundiendo ni se va a hundir. Entonces es una falta de respeto, es una imprudencia la que hace Caputo. Si quería entramos en el fondo local, pero acuerde que no eran 30 pesos, eran 30 años, los peores 30 años en la historia de Chile. Bueno, entonces el desalojo, que son una manga de inútiles. Sí, el desalojo era respecto al gobierno de Bachelet II, que ninguna analista serio considera que haya sido un gobierno de la concertación. Pero independiente de eso, Matías, yo no me metería en el fondo. Yo te insisto, yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Yo no exageraría mucho el punto. Caputo estaba hablando en el marco de un programa interno, no estaba haciendo una declaración, era un programa periodístico, y yo creo que está bien decir lo que dijo, digamos, o sea, que el gobierno reclame, pero yo no lo escalaría, no lo seguiría escalando. Ahora, esto también está en el marco de una relación que por lado y lado ha sido mala, y claramente con un gobierno argentino que no tiene ningún interés en relacionarse con nosotros. Ni uno. Puede tener los pero entonces por eso, yo te insisto, yo estoy de acuerdo, creo que el canciller Frank Claver lo hizo bien, yo no insistiría mucho más en el tema, porque estamos hablando de política interna. Nadie ha pedido, ha llamado a consulta al embajador. Al revés, lo que yo le pido a Caputo es moderación. Yo no. Gallo está haciendo su negocio interno, tiene un tema político. Yo te insisto, en Chile lo que pasa es que trasciende por el rol que tiene Caputo, pero yo creo que revisamos en Chile, hay gente que ha hecho declaraciones respecto de otros países peores que esa. ¿Te parecería a ti que Marcel estuviera haciendo críticas sobre las políticas de recortes fiscales que ha hecho Milei? Que son, yo creo que muy necesarias, y creo que le va a ir bien. Yo creo que Marcel también pensó lo mismo, así que sería difícil que Marcel la hiciera. ¿Qué te parecería que dijera, Marcel dijera, a Argentina lo gobierna un loco? Voy a tratar de usar las palabras iguales, pero al revés. Digamos, a Argentina lo gobierna un loco, los va a terminar de hundir, los pobres van a ser más pobres, van a ser los mismos ricos de siempre, y qué sé yo. ¿Qué te parecería normal que Marcel dijera eso? A mí, yo prefiero al Marcel. Pero el presidente distinto. de Chile dice que el presidente de Israel es un genocida. Insisto, pero Matías, un tema más. Pero no voy a entrar en ese tema, pero lo que pasa es que, a ver, hagamos Chile Argentina. Son temas de política interna, El presidente Boric tiene, en parte de su conglomerado, tiene gente que es muy brutalmente pro-palestina, y por lo tanto, y él hace gestos, y se refiere a otro gobernante y lo califica de genocida. Yo me referí a ese tema aquí, me parece totalmente imprudente el presidente Boric en todo lo que ha hecho. Pero por eso te digo, y torpe. Por eso, yo insisto, démosle la ponderación que tiene, pero si tú me dices, yo no veo al ministro Marcel criticando la política de ajuste argentina, no lo veo. No, criticando es una cosa, la crítica o el análisis es una. Es la agresión. Sí. Usa al Partido Comunista como un adjetivo para insultar. El Partido Comunista gobierna en Chile. Bueno, pero el Partido Comunista es comunista. No cansemos a la gente con nuestras diferencias, porque yo creo que quedaron súper claras. 8:00 con 15 minutos. Oye, a ver, el caso Pelicot es una cosa impresionante.
Y otra cosa, qué rápida la justicia francesa. El caso lo conocimos hace relativamente poco, ya hay una cantidad importante de condenados. El marido de Pelicot, recordemos que este caso, este hombre que en un pueblo francés, en la Provence, drogaba a su mujer, la violaba. Y estas mismas drogas, estas drogas de las que hemos hablado mucho últimamente, estas drogas que te inhiben la voluntad y te borran la memoria, pero que no te convierten en un ser inanimado, que es bien complicado de explicar. O sea, en el fondo, estas son drogas que lo que hacen es que te inhiben la voluntad, es decir, no eres capaz de oponerte a lo que pasa, tú sigues funcionando, y luego de eso borran la memoria reciente. Entonces, no quiero ser muy explícito, pero veamos lo que significa eso, digamos, en términos, porque no es que durmiera a la mujer y permitiera que él y otros la violaran y la grabaran, sino que era una cosa mucho peor, digamos. Invitado, o sea, era invitada por redes sociales. No era que él fue pasivo frente a la violación de una mujer, su mujer. Él invitaba. Aquí el tribunal francés condenó al ex marido Gisèle Pelicot y a varios otros hombres por violarla después de que él testificara de que la había drogado, la dejaba inconsciente, esto duró muchos años, y haber él activamente reclutado a los hombres como cómplices. Y lo que ocurre aquí, decenas de hombres que para usar a día durante un periodo de 10 años. Es de lo más monstruoso que uno puede imaginar. Monstruoso. Entonces, bueno, y esto por una casualidad se descubre. Este hombre tenía malas costumbres con grabar cosas, se lo descubre en un supermercado grabando con su teléfono celular debajo de las faldas de algunas mujeres, y es detenido, y cuando se revisa el material, se encuentra el material que estaba en el celular, se encuentran estas imágenes. Lo más impresionante de todo es que él es detenido. La que llega a sacarlo de la cárcel, a llevarle ropa y a preocuparse de él, es Gisèle Pelicot. Ahí se dan cuenta quién es la persona que está en la foto, en las imágenes, en los videos, y entonces ahí hacen un trabajo y le muestran esto, y ella se da cuenta de lo que había ocurrido. No solo eso, sino que grababa desnuda a las nueras, a la propia hija, una cosa impresionante, y finalmente la justicia avanza. Gisèle Pelicot con gran valentía, porque probablemente tal vez la intención sea que no quiero que sepan lo que pasó, al revés, ella da la cara. En muchos casos que es comprensible pasa eso. Sí. No se da el nombre de la persona, no se muestra la cara, para que la persona no sea eventualmente apuntada con el dedo, mirada, o que sea en materia de comentarios y de qué sé yo, pelambre, si se quiere en buen chileno. Ella al revés. Ella, a cara descubierta, en sus propios pies, entró cada vez que fue requerida al tribunal a declarar. Declaraba con la prensa afuera, se transforma en un ícono de la defensa, no solo de la mujer, sino que de la decencia, del cumplimiento de los derechos, cuando es su propio marido. El marido, además, hay otras personas, hay varias decenas de personas que fueron condenadas entre 13 y 15 años, y al marido también se le condena por violación a otras. Sí. O sea, no solamente violó a la suya, facilitó y trajo a otras personas para que violaran a su propia mujer, sino que él violó a otros. Francamente, un desorden. Esto se conoció hace 4 o 5 meses, ya hay condenas en la justicia francesa, avanzó muy rápido. De hecho, creo que un número bien reducido, creo que así como 15 de los violadores pidieron disculpas. El resto, muchos de ellos sostienen que no son, a pesar de que hay material grabado que los incrimina, pero con gran rapidez. Y probablemente Pelicot pase 20 años en la cárcel. Aquí los hombres que fueron condenados, aparte del propio Pelicot, son hombres, es que interesante, de 27 a 74 años. Sí. No son puras personas que dicen, mire, estos señores que están ya seniles y... No. Aquí muchachos de 27 años el que pero además, cometieron estas violaciones. Esto queda cerca de Avignon. Sí. En la zona de Massant. Pero bueno, como te digo, impresionante. Me llama la atención la rapidez de la justicia francesa, lo al lado, pero los alcances de esto, y aparentemente, además, por lo que tú dices, hay a otras, y entiendo que hay, y que en ese sentido, por lo que leí hace algún tiempo, no hace poco, el problema que se encontró la justicia es que muchas de las otras víctimas que aparentemente las había, no estuvieron con Gisèle Pelicot disponibles y se entiende, disponibles para seguir las acciones. 8 de la mañana con 20 minutos.
Oye, hablemos un poco de pensiones. Se terminó lo general, pero se terminó el plazo que se había autoimpuesto, que era ayer, la última Sí, claro, sesión tienes toda la razón. de diciembre, donde supuestamente se iba a llegar a los acuerdos, porque no olvidemos que si se hubiese llegado a un acuerdo, lo que viene es mucha pega. Hay que redactar, hay que discutir, hay que llevar a comisiones, hay que aprobar cada una de las partes, hay que llevarlo a sala, y no es todos los días, porque los parlamentarios tienen otros trabajos, otras leyes, trabajos en sus propios territorios, por lo tanto, esto va a ser muy contra el tiempo. Eso es lo formal. Yo creo que no llegan, pero independiente de eso... Con algo hay que llegar, Nicolás, a lo mejor no con acuerdo, pero a votar. Y el problema es que si se vota separado, por ejemplo, o se vota el queso suizo que se votó en la Cámara de Diputados, no va a haber reforma real. La gracia es si hay acuerdo a una reforma real. Sí, lo que pasa es que dame un par de minutos porque y después me cuentas en qué no estás de acuerdo o en qué estás de acuerdo. Yo creo que aquí yo creo que hay acuerdo en que tiene que haber acuerdo, sí, no cabe ninguna duda. Pero creo que, siguiendo las teorías de la CLO, esto es un significante vacío. Es decir, todos estamos de acuerdo que hay acuerdo, cómo llena cada uno el acuerdo es distinto. Entonces, yo tengo la sensación que en el caso de el senador Galilea, Coloma y los demás, ellos entienden que el acuerdo, en lo grueso, es que el 6% completo vaya a cotización individual, a capitalización individual, que el 0,5% sobre ese 6, financiado por los empleadores, además, vaya, claro, o sea, que no sea cotización, sino que sea de cargo del empleador, vaya a lo que se llama el bono tabla, es decir, a financiar las diferencias a iguales periodos entre hombres y mujeres, y que pese a que ese 6% ellos consideren que haya capitalización individual, estén disponibles que de ese 6% se saque en torno a un 2% para un préstamo. Y que, dado que es un préstamo que tiene, en la teoría, en lo que ellos plantean, que va a estar reflejado, va a tener un asiento contable en la cuenta de capitalización individual, se puede decir que el 6% completo va a capitalización individual. Respecto al mundo, digamos, de la ministra Jara y parte de la izquierda, una parte importante de la izquierda, ellos interpretan este acuerdo como que un 3,5% va a capitalización individual, un 0,5% de la cotización va al bono tabla y un 2,5% va al préstamo, pero ellos el préstamo no lo consideran capitalización individual, sino que lo consideran solidaridad. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que estamos hablando que desde la perspectiva de la oposición, lo que yo he logrado reunir, estamos hablando básicamente de un 2 a solidaridad vía préstamo, un 0,5 extra sobre la cotización, como dijo el domingo en Canal 13 el senador Galilea, un 0,5 sobre que vaya al bono tabla. Distinto es la posición de la izquierda respecto a que finalmente solo 3,5 o el 3,5, ¿no? ¿Para qué poner el adjetivo? El 3,5 va a la cuenta individual. En lo que parece que hubiese acuerdo es que y ahí de nuevo lo vuelvo a plantear, es que lo complejo, lo de la división de la industria, lo de la licitación de stocks, quede formulado en la ley, pero que se den un tiempo largo para definir cómo hacerlo, porque no hay para nada consenso respecto a qué y cómo se hace. Y en lo otro que hay una diferencia y que no es menor, es que en los que el destino del préstamo, en ambos casos, sería para compensar con 0,1 UF por año cotizado a quienes hoy día están en determinados rangos y tienen menos pensión. Para complementar las pensiones insuficientes de esa perspectiva. Ahí hay una discusión respecto a si va efectivamente a quienes buscan mejorar, que es fundamentalmente hoy día la clase media, porque con la PGU las clases más necesitadas hoy día quedaron relativamente bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que básicamente desde la perspectiva del gobierno y del oficialismo, tiene que ser el 0,1 sea casi independiente de los años cotizados. Hay algunos que planteaban 5 años, otros que nada, y versus las consejeras de oposición que plantearon que al menos deberían ser 20 años. 20 o 30. 20 o 30, pero para al menos 20 años de cotización, entre otras cosas para que se note,
porque con 0,1 por 20 es distinto que 0,1 por 5. Entonces la sensación respecto a las pensiones sin eso mal está establecido. Ahí hay una diferencia que no es menor y que tiene que ver con gasto público, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, yo creo que además aquí hay distintas visiones respecto a qué es un acuerdo, lo que planteaba recién, y también hay distintos actores que están en distintas posiciones. Lo que está claro es que todos quieren un acuerdo, pero no sé si cuando hablan de acuerdo hablan de lo mismo. Lo primero que el acuerdo es necesario no solamente por los acuerdos, que ya me parece que tiene un valor, pero eso sería un poco frívolo, ¿no? Acordar por acordar. No se trata de eso, pero tiene un valor más allá de que no es lo central. Lo centralísimo es ahorrar más. Ahorramos el 10% y es parte fundamental, no lo único, pero es parte fundamental de por qué las pensiones están instaladas como un problema en parte de la sociedad chilena. No es el único. Tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres en el mercado laboral, tiene que ver, en fin, con que no vimos cómo se alargó la expectativa de vida de los chilenos, en fin, un montón de cosas. No vamos a hacer la letanía cada vez, pero lo fundamental es, muchachos, ¿por qué nos juntamos hoy día? Porque queremos pasar de ahorrar 10% a 16%, y ojalá 18%, dicen algunos. El promedio OCDE es 18, entre 18 y 18,5%, hay países que ahorran más todavía. Obvio, mientras más ahorremos, mejor nos va a ir en la pensión. El chanchito va a tener más monedas adentro. Dicho lo anterior, esta diferenciación que puede marear a algunos, de que el 0,5, que el 1,5, que el 6, sí, no, que el 4, que sí, es para marearse. Lo que me dice a mí, a personas que han estado en la negociación y que son de Chile Vamos, es que no todos en Chile Vamos están porque el 0,5% del bono tabla está fuera del 6%. No todos están de acuerdo. No todos están de acuerdo. Hay algunos que estiman que el 0,5% es dentro del aumento del 6, sacarle una mascadita del 0,5, o sea, del 6 total, de los 6 puntos, sacar 0,5 para ir a compensar justamente el que las mujeres con igual ahorro, con igual edad, tienen aproximadamente un 11% menos de pensión. ¿Por qué? Porque se les divide por más años. Eso es un tema estadístico, porque viven más las mujeres que los hombres en promedio. Entonces, ¿y sabes por qué, Nicolás? En buena parte, y es razonable, porque si tú le pones un 6 más de ahorro y le pones 0,5 más de cargo del empleador, lo que estás haciendo es cargar más el costo del empleo, más aún que esta variante del 6% es un costo del empleo, y subir el costo del empleo sabemos lo que significa. Podemos hacernos trampa en el solitario todas las veces que queramos. Totalmente. Porque escuchaba yo un señor, no sé qué partido era, muy progresista, decía, porque ya basta con que solamente sean las personas las que pongan para su jubilación. Suena súper bien, yo casi paro en el auto a aplaudirlo. Pero, o sea, está bueno ya que los empleadores también pongan. Y entonces, a mayor abundancia, y con una voz muy engolada y muy seria, dice, porque hay muchos países en el mundo donde los empleadores también ponen, el sector patronal también tiene que poner. Claro, pero es que falta decirle, señor Metinque, que usted tiene mucha academia, muchos centros de estudio, mucho paper y poca calle. Porque cuando un empleador que vive al 3 y al 4 y que llega a fin de mes a duras penas a pagar su IVA, cuando le suben el costo del empleo, lo que le pasa a ese señor es que no puede contratar, aunque lo quiera, a una persona. Le suben el costo del empleo, baja la demanda por nuevos empleos. Y hay una definición que da para las grandes, para las pequeñas y para las microempresas, que se llama el costo empresa. Costo empresa. El costo empresa, independiente de quién lo ponga, si yo te pago, claro, yo tengo 10 para pagarte a ti. Y los costos asociados son 5, te voy a pagar 5, porque no tengo más para pagarte. Entonces, eso, el mito de cargo del empleador. Hay una inocencia y hay un buenismo detrás de que carguémosle a los empleadores, porque ya está bueno que se pongan, y no es que sean buenos o malos porque se quieran o no se quieran poner. Igual tiene que pagarlo al final el empleador, y si lo paga y no le alcanza la plata, sencillamente no puede contratar a la persona. Si es así de simple, no por eso no tiene que haber un equilibrio entre que, ¿cómo hacemos que este equilibrio todos pongan un poco sin afectar a los supuestamente beneficiados? Esto es pragmatismo puro, esto no es ideología. Hay partes que son ideología, un sistema más individual, un sistema más colectivo, un sistema de protección social, está bien. Perfecto, y es legítimo discutirlo, pero hay cosas que son una tabla de Excel, que tú mueves en la planilla, tú mueves una celda y se mueve el resto.
Y la economía son vasos comunicantes. Pero ¿quién quiera que esto solamente volanteo y discurso? No, bueno, Por ahí va el tema, claro. Claro. Por ahí va el tema. Así que no está tan lejos, pero hay dificultades, efectivamente. No, para llegar a acuerdo. o sea, yo creo que a ver, lo que es muy bueno, y lo quiero ponderar en positivo, que haya voluntad de acuerdo no es precisamente una cosa muy común en el último tiempo en la política en Chile. O sea, que haya voluntad de acuerdo, no. O sea, ya la sola existencia de la voluntad. Yo insisto que creo que aquí se está llenando un significante vacío. Creo que se ha hecho poco doble clic. Ya tuvimos una discusión el otro día nosotros dos sobre el tema del préstamo. Creo que se ha hecho poco doble clic sobre el préstamo. Creo que el préstamo tiene complicaciones sobre su sustentabilidad futura. Por el endeudamiento del Estado. Sí, porque las personas le prestarían, nosotros le prestamos 2,5 puntos de los 6. 2,5, claro. 2,5. ¿1,5 o 2,5? 2,5. ¿No era 4, No, 2. 4, 1,5 y 0,5? 41505, pero creo que ya sí. Bueno, pongámosle. Ahora, sí, es variable. Eso no está en piedra, como decía el informe, como decías tú ayer, no, ¿cómo es? No ilumines que oscurece, digamos. Claro. El informe lo experto único que fue oscurecer. Ya, vamos a poner, porque dicen que no estaba terminado. Vamos a ponerle que del 6 extra le vamos a prestar porque 2. Eso tiene varias cosas que son relevantes, que si yo presto algo mío, por lo tanto se tiene que quedar clara cuál es la propiedad de las personas de esos fondos que van a prestar, y cuando es algo tuyo es heredable por lo pronto, y eso a los chilenos les interesa, está demostrado en las encuestas y en las votaciones. Entonces, si tú lo prestas al Estado, para que el Estado, a mí me parece una gran idea, el que el Estado con esa plata pone otro tanto, hace un fondo, lo hace rentar, y con ese fondo rentado le paga pensiones a las personas que hoy día tienen pensiones más malas, a los viejitos de hoy, no en 30 años más. Al principio no puede invertirlo porque necesita claro, gastarlo. En gasto corriente se lo va a gastar. Y entonces la discusión respecto es, ¿cuándo llega ese fondo a empezar a llenarse? ¿Cuándo pasa de ser una piscina con el tapón abierto a una piscina con el tapón un poquito más cerrado para ir acumulando un poco de agua? Esa es una tremenda pregunta. Sí, pero también en el tiempo esa piscina ya no necesita agua porque la gente no se baña en algún momento. No, de acuerdo, no, pero eso ocurre, eso ocurre en el año 40. Porque si paso 40 años ahorrando el 16 en vez del 10, ya no voy a necesitar pensiones para suplir. Y ahí la piscina queda para devolverle a los que pusieron. Ese es el diseño. Si el diseño está mal pensado. ¿Y dónde está lo delicado? Es que si hacemos todos un préstamo del 1,5 o el 2%, esa que tiene que quedar registrado contablemente en alguna parte del Estado que le prestamos plata, y cuando sabemos que contablemente tú tienes deudas que pasan de arriba del cuello, es muy peligroso, y ya estamos en niveles del 40% de deuda pública. Entonces aumentarle por esta vía más la deuda del Estado puede solamente encarecernos la posición en el mundo para conseguir más crédito, más plata. Son equilibrios muy febles y muy técnicos. Yo repito como loro, pero no entiendo nada, pero que sí entiendo es que los especialistas sostienen que, o más bien hay que escuchar a los especialistas, de que hay que cuidar estos equilibrios y hay que dejarse de volantear a buenas y a primeras, y hay que dejarse de llenarse de eslogans, porque los eslogans le hacen mucho daño a lo técnico. Yo creo que lo político es re importante negociar a partir de datos e insumos técnicos. Sí. Pero estemos de acuerdo en cuáles son los insumos técnicos. Y como te digo, yo creo que el doble clic al préstamo es súper importante hacerlo. A mí lo discutíamos el otro día y tú me decías, no, yo te decía, esto no es demasiado distinto a una cuenta nacional. Tú me decías, es distinto a una cuenta nacional. El tema práctico es que el problema es que ¿qué título tengo yo respecto del Estado? Porque cuando un banco me presta mi plata, o yo te presto plata a ti, yo efectivamente lo que anoto en mi balance es que Matías del Río me debe 10. Pero yo tengo un título ejecutivo contigo. Yo puedo ir contra tus bienes, puedo pedirte, exigirte el pago. ¿Qué es lo que pasa en este otro caso cuando yo me enfrento? ¿Cómo se garantiza el pago? El pago. ¿Cómo se garantiza el pago? Entonces, yo creo que daba mucho, sin duda. 8 de la mañana con 34 minutos, tenemos una reaparición después de la pausa. Alguien que era como... ¿Tú sabes que este personaje que viene es como los terremotos? Sí. Uno sabe que vienen, pero no sabe cuándo. No sabe cuándo, claro. Es que estuvo en Tribunal Supremo del programa de la radio casi castigado. No, estuvo al borde de la expulsión. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com. Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unap.cl.
Con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Clínica Alemana es la primera clínica que recibe los sellos de cuantificación y reduccción de gases de efecto invernadero de huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. Revisa en #desafíoalemana en clinicaalemana.cl. Una cuenta vista que te da más plata solo por tener dinero en ella. Haz tu vida más simple, tu vida más consorcio. Solicita online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta. En un momento dado, la opinión pública es un caos de supersticiones, desinformación y prejuicios. En Duna, el escritor estadounidense Gore Vidal escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo. ¡Qué bueno este fin de año! Antes manejar de forma manual contratos, asistencia y pago era muy lento. Y ahora tenemos más tiempo. Gracias a Talana, automatizamos procesos de pagos, organizamos contratos y hasta agilizamos el envío de información a MiDT. ¡Increíble! Así da gusto cerrar el año. Con Talana, simplifica la gestión de personas y reduce la carga administrativa. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes. Con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. El Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria de Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. En Mita Rentacar, el verano está a la vuelta de la esquina. Por eso, anticipa hoy mismo tus arriendos de auto a un gran precio y prepárate para llegar más lejos estas vacaciones. No esperes más y cotiza en www.mita.cl. Elige tu destino con Mita Rentacar. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Este estudio se viste de gala para la reaparición de Rafael Berguán. No necesitas nada porque la Consuelo no está. Ya no sabe cómo se hacía el programa, ya se lo olvidó todo. ¿Cómo estás, Rafael? Me fui hace 4 meses, recorrí el mundo, vuelvo y está todo igual acá. ¿Fuiste al sudeste? Yo llegué mucho más grande y ustedes siguen. ¿Fuiste a hacer el asiático? Fue al sudeste. No se dice sudeste asiático, se dice al sudeste. Y se hace, no se va a hacer, el verbo es hacer. Ah, ¿se hace el sudeste? Sí, voy a hacer el sudeste. Voy a hacer el sudeste, perfecto. ¿Cómo están? Bien, pues. Ya, ¿cómo te fue y qué nos traes de vuelta, sobre todo? ¿Qué historia? ¿Vamos a hablar del IPOM? No vamos a hablar del IPOM. ¿De qué vamos a hablar? Ustedes van a hablar, tengo entendido, durante estos días varias veces del IPOM. Tengo entendido que mañana más van a hablar con gente que sabe mucho más que yo de lo que y cómo trabaja el Banco Central a propósito de este importante último informe de política monetaria del año. Pero yo quise, dado el IPOM, pensar un poquito en el contexto económico en el que sea el IPOM. Algunas de estas cosas se han conversado. En el que aterriza. Pero cuando uno mira, y esto pensando en si yo tuviese frente a mí al Consejo del Banco Central, qué tipo de inquietudes yo le plantearía como para ver cuál es la respuesta. Déjame partir por lo entre comillas, obvio. Al menos hay bastante acuerdo. Lo hemos dicho acá, si uno se para el 2014, solo para, no para empezar el gobierno de la presidenta Bachelet, no quiero entrar en esa discusión, sino que para pensar en una década cerrada. Hasta hoy sabemos que tú, Nicolás, lo sabes, no sé si Matías ha puesto atención cuando yo he dicho esto en el pasado. ¿Cuál ha sido el promedio de Chile durante los últimos 10 años, exactos, 10 años, el promedio de crecimiento de la economía chilena? Te he escuchado, no retuvo el número, ¿debe ser 2 y tanto? 2%. 2%. Sí. Y el 2% es un número que está anclándose en el consciente e inconsciente de todo el mundo por varias razones. Como en un momento en Chile se ancló el 7% de crecimiento, claro, y después, bueno, el 5 será el piso. Claro. ¿Y sabes todos escuchamos eso? Sí, claro. ¿Y sabes por qué se ancló el 7 en su momento? Porque el 7 tiene tiene la belleza que cuando tú creces a ese 7% durante toda una década, 1,07 elevado a 10 es exactamente 2. Doblas el producto. Tiene esa cosa. Cada 9 años y 11 meses. Cada 9 años y 10 meses dobla el producto. Claro, entonces, bueno, se hablaba del 7, que además es una tasa a la cual los países cuando lo hacían bien crecían, siendo no desarrollados. Hoy día se habla del 2 por una razón distinta, porque están los datos. Porque crecimos al 2 durante la última década, pero el Banco Central, que tiene por tarea imaginar cómo es el Chile para adelante si las cosas no cambian, también tiene una estimación de lo que él llama el producto tendencial o potencial 5 o 10 años en torno al 2%, incluso por debajo, 1,8%. Además, si uno ve las proyecciones a corto plazo, porque aquí estamos hablando de una década perdida, voy a decir perdida porque 2% es menos que lo que crecen los países avanzados, y nosotros, si bien somos un país de ingreso medio alto, todavía tenemos una brecha importante por cerrar con el mundo desarrollado, y si crecemos menos que ellos, esa brecha no la cerramos, sino que la ampliamos. Es como un ciclista que va en el pelotón, si quiere llegar a la avanzada, tiene que pedalear más rápido que los del pelotón. Entonces la pasada fue una década perdida en ese sentido, y el Banco Central estima un producto tendencial a 10 años para adelante, también de 2%, por lo tanto, un poquito por debajo, también sería una década perdida. Si nos paramos los datos más en la punta, porque sabemos que en el corto plazo el ciclo muchas veces la base de comparación es menos exigente, China está muy contenta consumiendo mucho o resfriada consumiendo poco, y eso hace que los números cambien. La verdad que los números a corto plazo son los mismos. Después de esta discusión, que es un poquito estéril de un punto de vista técnico, creo yo, de si vamos a crecer 2,4, 2,3, 2,2, porque esas diferencias no son estadísticamente significativas. La verdad que estamos también hablando de un crecimiento inmediato, este año 2,3, y para los próximos 2, de esto van a hablar cuando conversen sobre el IPOM mañana, entre 1,5 y 2,5, o sea, en el medio, 2%. Está todo pegado en 2. Bueno, esto tiene implicancias que son muy, muy relevantes, creo yo, en 2 dimensiones, y que no sé si están incorporadas en las estimaciones que está haciendo el mercado, que el mercado tiene todos los incentivos de no equivocarse, porque pone plata sobre la mesa, cuando pienso en las apuestas, entre comillas, de para dónde van las tasas, y tampoco tengo tan claro que sean consistentes con lo que el mismo escenario del Banco Central está planteándose adelante. Y esto me explico ahora en qué estoy pensando. Primero,
yo creo que ni siquiera este 2%, y esto no lo digo por un afán ideológico, partidista, de campaña, de que estamos en un momento en el que se vienen elecciones. Yo creo que ese 2% incluso puede ser un poquito optimista. Sí. Si tú miras las cifras de los últimos 3 años, 2022, 23 y 24, cuando ya la pandemia iba quedando atrás, y analizas lo que está detrás de ese 2% que hemos visto en el último tiempo, te encuentras con... A ver, una economía sana es una economía que no solo crece, sino que para que crezca sostenidamente, y esto se ha dicho muchas veces sobre Chile, tiene que tener cierto balance. Una economía sana no puede depender de un solo sector, no puede depender de una sola región, no puede depender de un solo tipo de empresa. Las economías complejas tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de diversificar, son resilientes porque si a un sector le va mal, aparece otro, no dependen de un solo precio, etcétera. Bueno, cuando uno ve los datos de la economía chilena de los últimos 3 años, estoy pensando en el 2% y después voy a cerrar con tasas de interés, que creo que van a ser bastante más altas que lo que se está proyectando hoy día por parte del mercado y el Banco Central. Cuando uno ve los datos de actividad, me encontré con algunas cosas que generan un poquito de dolor de guata. Déjame volver a lo de los 10 años. Tú sabes que el 2% de los 10 años pasados ocurrió con 2 componentes de la demanda que no crecieron absolutamente nada. Sí. Uno es la inversión. Aquí tengo el dato 2013 a hoy. Volví un poquito para atrás, pero para darle sustento al 2%. ¿Sabes que la inversión, lo que llama el Banco Central, formación bruta de capital fijo y formación bruta de capital? Fierros nuevos, no compra de empresas. Entre el 2013 y hoy, básicamente creció 0. En términos reales, 0. Hay años que subió, años que cayó, pero es 0. Esto ya no es un gobierno. Te puedo preguntar... Pero déjame dar una segunda variable. Pero para comparar, si entre el 13 y el hoy, la inversión real en fierro, en capital, en formación de capital bruto, los últimos 10 años fue 0. ¿Cuántos fueron los 10 años anteriores, 2003 a 2013? ¿Tienes el dato? Del orden de 4%. Sí, más o menos. Para ver la... No tengo la cifra acá, pero del orden de 4%. Ya. Pero déjame darte una segunda... Esta variable es muy importante porque está en la base de lo que uno considera el crecimiento tendencial. Siempre decimos esto depende de la productividad. Los países desarrollados invierten menos que nosotros porque ya lograron niveles de inversión suficientemente altos y de calidad que les permite liberar recursos para consumo. Pero cuando tú inviertes en cosas nuevas y esas cosas nuevas vienen con tecnología nueva, la tecnología nueva genera impacto en productividad. Entonces aquí hay un tema que debe preocupar a los más viejos que discutían mucho sobre inversión y a los más nuevos que discuten mucho sobre productividad porque están muy concatenadas. Pero déjame mencionar una segunda variable que aparece poco en la discusión, que es particularmente importante para Chile, dado que es un país pequeño y muy abierto. ¿Qué pasó con las exportaciones de bienes y servicios en valor real entre el 2013 y hoy? El número es hoy 0,98 de lo que teníamos el 2013. O sea, crecieron en una tasa anual promedio de menos 0,2%. El valor de las exportaciones es real, claro, hay sectores que se han expandido más, otros que no. O sea, esta es una economía que está con una macro resuelta de los años 90, que fue el mejor alumno del curso, que todavía tiene una brecha importante que cerrar, que tiene un desafío en términos productivos, pero que es abierta y que se relaciona con el mundo contra todo lo que otros países de la región hicieron, que tiene una inversión que lleva una década sin expandirse en términos reales, y tiene exportaciones de bienes y servicios que no solo no se expandieron, sino que marginalmente cayeron. Ya, ahora te quiero hacer 2 comentarios. Todavía tenemos rato. Ahora déjame volver a... Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención, porque encuentro que no se dice lo suficiente. Que nuestro sector exportador está estancado completamente. Y es raro, ¿no? Porque además hay empresas que les está yendo muy bien, que son exitosas y que se han ido de Chile con el argumento de que Chile no es un lugar tan confiable y están exportando. Sin embargo, en el agregado no exportamos nada más. Y en los 2 ítems, tanto en cantidad como en monto, ¿no? Bueno, yo lo tengo aquí en valor real. Ya, qué bueno. Que es P por Q. Yo entiendo que también... Agregado y valor real. Además, real en el sentido que esto no es solo el Q, es P por Q. Pero es un P que es un P fijo en un año. Por lo tanto, sí, es equivalente a cantidad. A cantidad, claro. Ahora, ya, déjame volver a lo que yo decía de crecimiento, pero en los últimos 3 años. Porque yo decía una economía sana para que incluso este 2%, que es la mitad de lo que Chile debería crecer dado su nivel de desarrollo. No voy a entrar en ese detalle, pero si antes era 7, cuando Lagos y Lavín compitieron en segunda vuelta, los dos ofrecieron 7% de crecimiento en una década, aunque iban por 6. Tenían diferencia en todos los otros bullets de la primera de su PPT, pero los dos, 7 por lo que dijimos.
Hoy día es 2 Chile, y yo estoy sosteniendo que quizás el 2 puede ser un poquito optimista. La verdad que lo que uno debería pedir hoy día es 4, si va a los datos internacionales y ve nuestro nivel de desarrollo. Solo para que quede ahí, esto es para otro programa, digamos, pero 4 permitiría que Chile fuera un país promedio, dado su nivel actual de desarrollo. Ya. Pero volvamos a los últimos 3 años, a ver si esta es una economía que se ha expandido en términos sanos o no sanos. A ver. Me encontré con 3 variables que me llamaron mucho la atención, que podrían hacer que incluso el 2% que estamos esperando no sea sostenible. Primero, consumo. Párate el 2022 y veamos qué pasó con el consumo separándolo en privado y público. El consumo privado del 2022 a la fecha ha caído del orden de 10% real. ¿Y el público ha compensado? Y el público cuánto? ha crecido del orden de 10%. O sea, estamos neteando, digamos. Ah, claro, las curvas se cruzaron. El gráfico es precioso, se paran en un mismo punto el 2022 y mientras cae el consumo privado sube el público y se arma un cono. Se arma un cono, sí. ¿Por qué cuestiono esto? No porque estoy diciendo que el consumo, no estoy hablando aquí si el Estado, no, estoy diciendo que sabemos por las razones obvias que el consumo público no puede sostenerse creciendo 10% en 3 años y por eso está todo este debate sobre el desafío fiscal. Ya, ese es un primer gráfico que me llamó la atención. Segundo gráfico que me llama la atención, se parece mucho a lo anterior, aunque no cae tanto una, sino que se mantiene horizontal unas variables. Inversión. Ya dije que en los últimos 10 años la inversión está estancada. Pero ¿qué ha pasado del 2022 a la fecha? Algo de crecimiento de la inversión ha habido, un poquito. Todo, del orden de 70% del aumento ha sido en minería y el resto de los sectores, nada. O sea, Chile está creciendo poco, tiene un desafío para adelante y la poca inversión que tiene se está dando toda en minería. Estoy haciendo el agregado, minería versus otros sectores. No tiene nada de malo invertir en minería, o sea, yo creo que Chile tiene que aprovechar eso, pero cuidado, porque esto nos ha pasado muchas veces, que en un contexto que no tenemos conciencia es especialmente favorable para el sector minero, hemos conseguido un empuje que nos ha ayudado, pero esa cuestión se desinfla a veces con bastante rapidez. Tenemos que tener una economía más sana que no dependa solo de un sector, ese es el punto que estaba levantando. Tercer gráfico, para ir después a las implicancias de esto en tasas de interés. Empleo. Lo mismo. Te paras el 2022 y agarras el gráfico de miles de empleos según el INE y según otras fuentes, y el empleo según el INE ha crecido del orden de 600.000 personas entre el año 2022 y ahora, y según los datos de cotizantes AFP ha caído del orden de 600.000 personas. O sea, tengo 3 gráficos en los que una serie crece 10% o 500.000 personas, lo que sea, pero explicado por una sola variable, o el sector minero, o el consumo del gobierno, o el empleo informal. ¿Me explico? Pero aquellas variables que le dan o balance a la economía, o sostienen la serie en el tiempo, el empleo formal, no solo no han crecido, sino que caen, la inversión en toda la economía, salvo minería, estancado, cayendo, consumo privado, cayendo. Ya entiendo cuál es la enfermedad, cuál es el tratamiento. Bueno, me acordé de un chiste. No, nada de chiste aquí porque es demasiado dramático. El del tratamiento, pero es muy bueno. Pero bueno. Unos tratan y otros mienten, sí. Bueno, oye... ¿Qué tratamiento me da? ¿Qué tengo que tomar? Déjame decirte cuáles son las implicancias de esto en términos de tasa de interés. Bueno, claramente esto nos lleva... A ver, pero déjame, no tengo la respuesta en una línea. Lo que sí te puedo decir en un concepto. Yo sí creo que esto ya hace... Yo varias veces he dicho, esto no lo invento yo creo que es justo, o sea, yo como economista, con sesgo liberal, formado en Estados Unidos, creo de manera muy profunda en la contribución no solo del sector privado, sino que de la mano invisible para generar condiciones, que bla, 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 por supuesto. Pero también es cierto que hay ciertos momentos en los cuales uno tiene que sentarse y decir, a ver, desde la mirada del Estado como regulador, pero no solo regulador, sino que también facilitador que resuelve ciertos problemas de coordinación, los roles que cumplen Corfo, que cumplen históricamente, que es lo que hacen todos los países del mundo, preguntarse si efectivamente nuestras políticas desde el Estado, más allá de lo regulatorio, están o no haciéndose cargo del desafío de que Chile tenga un crecimiento que sea
no solo más sostenido, sino que más diversificado. Me asusté por un rato, pensé que había resultado Keynes. Sectorial y geográficamente, etcétera. O sea, aquí hay un problema de que esta es una economía que nuevamente empieza a parecer como muy concentrada en unos pocos tipos de variables, y eso hace que una economía sea frágil. Hay un montón de discusiones interesantes sobre cuán complejas o no son las economías. Entonces, pero yo creo que ese tipo de discusión tiene que darse, tiene que estar sobre la mesa, y yo sé que las autoridades en general la dan, pero yo creo que tiene que estar también en el debate intelectual. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en un gran pacto para el desarrollo, lo ha dicho Ignacio Briones muchas veces, Oscar Landerreche habla de una estrategia de desarrollo, te fijas que no son personas que están pensando esto desde una dimensión en la cual el Estado pasa a reemplazar al mercado, sino que el Estado ayuda a que el mercado con el Estado y con el mundo que piensa, con las academias, relaciones, empresas, todo eso. Yo creo que Chile hemos tenido poca conversación seria sobre eso, mirando datos, viendo experiencia internacional, etcétera. Pero bueno, dicho eso, me quiero concentrar en otra cosa. ¿Cuál es la implicancia de esto en las tasas de interés? Porque la implicancia de lo anterior en términos de actividad es que yo creo que incluso el 2% que estamos esperando hacia adelante no está para nada garantizado, porque depende de un poquito de suerte, que es la minería, hasta ahora, de algo que no es sostenible, que es el aumento del gasto público, y de un empleo que es informal y por lo tanto es un empleo que no nos gusta. No nos gusta porque no tiene acceso al mercado de capitales, porque es un empleo que no tiene acceso a los sistemas formales de capacitación, porque es un empleo que así como llega puede irse, etcétera. Entre paréntesis, todo lo anterior, a propósito del debate, yo los escuchaba ayer, todo lo anterior no solo ha ocurrido con un sector minero que ha sido más bien positivo, apuntador de crecimiento, sino que ha ocurrido también con otra variable que ayudó a que este crecimiento fuera lo que es, a pesar de que fue solo 2%, y es la migración. Sí. Porque cuando uno va a la fórmula para estimar el producto tendencial, depende de productividad, pero también depende de la fuerza de trabajo. Si Chile no hubiese tenido el impulso que tuvo vía aumento muy importante de la fuerza de trabajo, gracias a la entrada relevante de migrantes, me estoy concentrando en esta dimensión, migrantes que tú quieres que estén formalizados, entre otras razones, para que tengan empleo formal también, para que puedan contribuir con todo su potencial al proceso productivo. Si no hubiésemos tenido ese impulso de la fuerza de trabajo, el 2% que alcanzamos habría sido bastante menor. ¿De acuerdo? Y eso no va a ocurrir para adelante, por razones obvias. No, pero ¿cuáles son las implicancias en tasas de interés? Solo quiero decir que todo esto que acabo de decir se da en un contexto en el cual, cuando uno ve las estimaciones de tasa de interés a 10 años que está haciendo el mercado y hace el Banco Central desde la TPM, no son muy distintas de las que habríamos hecho en el 2014. Y eso no tiene mucho sentido para mí. Chile hoy día es un país con menos capacidad de sostener el crecimiento, por lo tanto, un país en el que aumentos de demanda pueden ser inflacionarios con mayor facilidad. Claro. Es un país que tiene un nivel de gasto mucho mayor, por lo tanto tiene un riesgo país mayor, y es un país que vive hoy día y coexiste en un mundo en el cual Estados Unidos mismo está esperando tasas más altas a largo plazo. Chile hoy día yo creo que debería imaginarse al menos 100 puntos base, es decir, un punto porcentual completo por encima en las tasas a 10 años de lo que tenía el 2014, y la verdad que lo que hoy día se está proyectando a 3 o 4 años más para esas tasas a largo plazo es lo mismo que teníamos hace una década atrás. Y yo creo que eso simplemente ese círculo no está cerrado. No entreguen más información en público, el resto déjalo para tus asesorías privadas. Claro, a las 3. Claro, guarda. Rafael Berguán, un gusto tenerte de vuelta. Esperamos que ahora un abrazo, bueno, hablen mañana sobre el Banco Central y pregunten cómo es posible que esperemos tasas tan bajas en un contexto tan poco favorable para ellos. Tu búsqueda del sentido de la vida, espero que haya sido fructífera. Nos vemos mañana. Buenos días. Muy bien, gracias. Chao. Buen día. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.